Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Para conocer los temas en profundidad, hacemos un alto y los analizamos en el siguiente informe. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como siempre digo, desde 33 Vergara para el mundo, a través del www.ellibertador.com.uy. Las vías de comunicación, por aquellos que quieran hacernos preguntas, como han llegado estos días algunas preguntas sobre algunas columnas, es 091 99 12 10 más 598 si está fuera del país, 091 99 12 10, tanto por Telegram como también por WhatsApp. Ahí nos mandás tus preguntas, tus inquietudes, lo que quieras saber de todos los programas, no solamente de Punto de Partida, sino de todos los programas de la emisora. También tenemos nuestros canales de YouTube, donde colgamos todos los contenidos en visión de video Full HD, aquí de todas las columnas que hacemos. Pero hoy, momento de conversar sobre derecho. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Y bueno, mitos y verdades sobre este tema, pero antes vamos a recibir a nuestra invitada, que es Erika Jack. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte y saber todo esto de cosas de derecho laboral y eso, que uno tiene bastante ignorancia, te diré, pero que bueno, que nos estamos sacando, bueno, todas esas dudas. Y hoy vamos a hablar de un tema delicado, ¿no? Que compete a muchas personas, y el tema es el desempleo. No es simplemente te despido, vos cobrás, o alguna gente piensa que cobra, después no cobra, otro dice, bueno, me corresponde tanto, y después cuando llega una sorpresa, cuando llega a la instancia final. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿te parece? Perfecto, claro, lo que nombrabas es, vamos a decir, la ruptura de la relación laboral de manera unilateral. Esto traducido es cuando el empleador le dice al trabajador, estás despedido. Exactamente. Ahí el trabajador configura una posición. Está en una posición, está despedido y luego, bueno, va a cobrar sus saberes, a cobrar sus alicuotas, a cobrar su indemnización, si corresponde. Sí corresponde. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un despido directo. Estás despedido. Pero hay otras situaciones que no le dice en palabras, estás despedido, en palabras o mediante un mail o mediante, es decir, una comunicación expresa. Pero los hechos, el trabajador se da cuenta de que hay determinadas situaciones que dice, bueno, esto no es ni una cosa ni la otra. Entonces, ahí podemos hablar del despido indirecto. Pero el despido indirecto no es solamente yo me considero despedido, me voy y reclamo una indemnización. No. El despido indirecto yo diría que es una de las figuras más delicadas porque tiene mucho, no solamente que tiene muchos vértices, sino que pone al trabajador en una situación donde puede perder, y ahora lo vamos a ver, puede perder el trabajo y puede perder la indemnización. Claro. ¿Y esto por qué? En nuestro derecho, quien alega una tarifa superior o el que alega más derechos de lo que le corresponde legalmente es quien tiene que probarlo. Eso es para todo nuestro derecho. Entonces acá, si yo estoy diciendo que me corresponde una indemnización, soy yo el que lo tengo que probar. Claro. Entonces, en la vida real no es tan fácil. Claro. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque uno puede hablar, vamos a hablar en criollo, como decimos nosotros. Claro. Uno puede hablar con compañeros de trabajo y empieza, sí, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Eso es un tema. Emocionalmente, en el fuero interno, la persona
está convencidísima de que realmente hay hechos que ve que él está fuera de ese comercio, de esa empresa, que lo quieren despedir, que no le quieren pagar la indemnización. Después va a un juez y dice, no. ¿Por qué? Porque otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que el empleador puede despedir y no tiene que dar explicaciones. Claro, claro. Tiene que estar a derecho, tiene que pagar lo que corresponde, tiene que hacer el cálculo sobre el último sueldo, tiene que haber una indemnización en caso de que corresponda. La indemnización corresponde, es un mes por año y fracción, más las alicuotas. Bien. Ahora, ¿qué tiene que pasar qué tiene que configurar para que la persona, el trabajador, se considere despedido? Bien. Indirectamente despedido. Vamos a leer, así no nos olvidamos de nada. Por supuesto. Entonces, el indirecto, que era aquel en el que yo me veía que el trabajador estaba incumpliendo de una manera grave con sus obligaciones, puede ser una reducción drástica de horas. Bien. Yo trabajaba, tenía una jornada de 8 horas y no me dan tarea, me pagan menos. A mí me contrataron para realizar tal tarea y estoy realizando otra. El descenso de categoría sin justificación alguna, la no inscripción en el BPS, y después entramos en todo lo que es violencia. Nosotros habíamos hablado de lo que es el abuso en el mundo de trabajo, el abuso laboral. Entonces, todo esto, o una, nos puede decir, bueno, yo estoy indirectamente despedido, pero para configurar el despido indirecto y yo poder acceder a la indemnización que me corresponda eventualmente, yo tengo que abandonar el lugar de trabajo. Claro. Ese es el punto. Entonces, la persona cuando diga, yo me siento indirectamente despedido y voy a accionar legalmente, tiene que saber que tiene que dejar su lugar de trabajo y comunicarlo. No es solamente dejar el lugar de trabajo y que el empleador no sepa por qué no está en su lugar de trabajo. No. Tiene que dejar constancia de alguna manera, o decírselo, o mandar un mail, y bueno, y luego accionar legalmente. Entonces acá, como te decía, al dejar el lugar de trabajo, y es una situación que el trabajador tiene que estar muy convencido y se tienen que dar las circunstancias y poder probarlo. Claro, claro. Muchas veces, porque si bien estábamos hablando, yo creo que eso quedó colgado, el empleador no tiene que dar explicaciones de por qué despide, mientras se que cumpla con las partes. Claro, mientras se tenga derecho. Es una de las potestades, la potestad de dirigir y la potestad de poder despedir en caso de que así lo considere. Lo que no puede hacer es obligar al empleado a renunciar. Eso es otro tema. Ah, por supuesto. No lo puede obligar a renunciar. El trabajo de una persona, el lugar de trabajo de una persona, es como hemos hablado en otras columnas, es un principio del ser humano que está protegido hasta constitucionalmente, entonces no lo puede obligar a renunciar. Si quiere romper esa relación de trabajo de manera unilateral, tiene que atenerse a derecho, pagar lo que le corresponde. Se llama IPD, que es la indemnización por despido, que le va a corresponder con un tope de hasta 6 meses. Es un sueldo por año y fracción con un tope de hasta 6 meses, así la persona haya trabajado de 2 años a 20 años. Entonces, una de las cosas que yo quería recalcar es que hay mucho material y muy bueno en la página del Ministerio de Trabajo, del BPS y del PIT-CNT.
Bien. Entonces, lo primero es siempre informarse. Recurrir a estas páginas que ahí, por ejemplo, los cálculos. Una persona puede tener dudas de los cálculos de lo que le corresponde. Por ejemplo, porque entonces tenemos, vamos a decir, 2 columnas. Si tuviéramos un pizarrón tendríamos 2 columnas. Una columna es el tipo de despido. La otra columna es el quantum. Que a mí lo que me va a interesar es cuando veo el recibo, Claro. lo que voy a cobrar. Por ahora vamos en la columna del tipo de despido, que habíamos visto que era o expreso, que el trabajador se da cuenta en el momento, como en las películas, usted está despedido, agarra la caja, la planta y se va. Y lo otro es cuando el trabajador se siente indirectamente despedido. Y bueno, todo lo que hablamos ahora es el trabajador el que tiene que probarlo. Bueno, ¿y qué otro tipo de despido puede haber? Bueno, si estamos en la columna, por ejemplo, de tipo de despido, habíamos dicho que que tenemos 2 columnas, uno el tipo de despido y el otro es el quantum, es el tipo y las bases de prestaciones que hay para este despido. Nosotros tenemos, por ejemplo, un régimen especial que es por el acoso sexual. Una persona puede estar trabajando, ser acosada. Creo que habíamos hablado un poco también en el tema del abuso laboral. Un tipo de abuso es el acoso sexual. Bueno, acá la persona, hay una ley, primero que tiene una ley que regula esta situación. Y el trabajador que es pasivo de esta situación, que se siente acosado sexualmente, que no puede tener no puede mantener su trabajo, puede hacer, se abren 2 vías para este trabajador. O pedir una indemnización por daño, que son 6 mensualidades. Claro. Es muy importante. Es muy importante esto por el tema moral, por el tema de lo que es la agresión, porque el acoso sexual no deja de ser una agresión gravísima a la integridad del trabajador, y también es bastante grave la sanción que pueda tener el responsable en caso de que se configure. Y después acá el trabajador puede decir, bueno, yo estoy indirectamente despedido, porque yo no puedo seguir trabajando en un lugar que me están acosando sexualmente o que me están pidiendo cosas a cambio, o diferentes favores, diferentes cosas que tienen un contenido sexual, o me están directamente tocando, claro. o como ya habíamos dicho, la agresión que pasa. Entonces acá sí el trabajador dice, no, yo dejo mi lugar de trabajo y yo me considero, porque de hecho sí, no puede seguir manteniendo un lugar así, se considera directamente despedido, y acá el despido va a ser abusivo. Porque acá pasa, como habíamos dicho, el empleador tiene, por su potestad, puede despedir y no dar explicaciones. Siempre y cuando se atienda a derecho y cumpla con lo que tiene que pagar, con la relación como tiene que ser, no tiene que dar ninguna explicación. Ahora, cuando pasa ese derecho y es un sentido antijurídico, ilícito, ahí es cuando se configura otra columna, que es el despido abusivo. Y acá también tiene una sanción fuerte, que es la IPD, que habíamos dicho que es la indemnización por despido, más 6 mensualidades. O sea que se protege mucho. Bueno, teníamos ya, como te das cuenta, se concadena uno con otro, ¿no? Empezamos por el despido expreso, seguimos por el indirecto. El indirecto también está metido dentro de una situación de acoso sexual. También el abusivo puede estar, pero también el abusivo puede ser tener su columna propia y no estar metido en el acoso sexual. Puede tener su propia columna, que acá, bueno, acá lo que podemos decir, primero también, si vamos al quantum del despido, tiene una tarifa superior al común.
Ojo, también se tiene que probar, también Sí, se tiene claro. que demostrar, y también es Sí, el sí. juez el que dice, sí, acá hubo un exceso desmedido por parte del empleador, acá hubo una intención de dañar, acá hubo una intención de humillar, acá hubo una forma denigrante de tratar al trabajador. Entonces, ahí se puede configurar que también tiene una tarifa. Yo acá tengo, por ejemplo, el abusivo, primero que se puede, como vimos que estaba concadenado, como primera medida se puede acumular el indirecto. Ah, Eso no es un tema menor. no, por supuesto que no. Pero es Sí, el sí, sí. juez también que puede decir, no, acá lo que hubo es indirecto y se paga la indemnización del indirecto. O el juez dice, no, acá directamente fue abusivo. Un ejemplo claro del despido abusivo es cuando son por motivos extralaborales. Yo por política no te soporto. Cuando es Mirá. extralaboral, ahí puede configurar un pilar fuerte de lo que es un despido abusivo. Sumado a la forma, sumado al daño que se le quiso infligir al trabajador. Bueno, eso es un ejemplo claro de cuando son por relaciones extra. Pero también, eso como habíamos dicho, que también pasa, obviamente, es el juez el que dictamina, el que establece, que dice, no, es esta clase de despido, bueno, es cómo está probado, cómo está relacionado, y no nos olvidemos que tiene que haber un nexo. Tiene que haber un nexo entre ese problema y el despido. Claro. Y para todas estas figuras, lo que conviene entonces es asesorarse con algún abogado para saber qué te corresponde, porque es muy Sí, variado, ¿no? es muy variado. Tiene muchas aristas. Ya lo vimos, que estamos adentro de una figura, puede coexistir otra. Claro. Dentro hay algunas figuras que se acumulan, otras que no. En el quantum de lo que va a ser una indemnización, que es lo que le interesa al trabajador. Al trabajador le interesa lo que es justo. Bueno, yo trabajé determinados años, me despiden de tal manera o por tal motivo. Yo lo que necesito es que esa indemnización corresponda, sea paralela al daño que me causaron. Claro. ¿Siempre hay indemnización? ¿Siempre? No, no siempre. Por ejemplo, un empleado, es muy buena pregunta esto. Por ejemplo, un empleado, un trabajador safral, no. Las suplencias tampoco. El trabajo a prueba tampoco. Los que son trabajadores, y eso es otro de los temas. Trabajadores que es por determinado periodo y luego lo toman otra vez. Y ahí es una situación porque por un lado no va generando antigüedad, por el otro lado siempre está trabajando ahí. Lo que sí, no, cuando termina ese periodo, termina lo que es... no, él no puede, a ver si lo digo más claro, él no puede, por ejemplo, 3 meses, por 2 meses no trabajo, después me llaman 3 meses. Entonces ahí el trabajador impide de que sea el empleador impide que el trabajador sea efectivo, Claro. que acumule una antigüedad y que con esa antigüedad ya pueda tener los derechos que le corresponden. Sí, sí, aguinaldo, vacación, todo eso. Todo. Y si lo despide, no va a tener derecho a tener una indemnización. Claro. Porque esos 3 meses interrumpen. Después viene otra vez, interrumpe. No va a tener derecho. Y eso también es un tema que lo tienen que ver. Claro. ¿Y existe alguna posibilidad de que un empleado que se pone 6 años, vamos a poner un ejemplo, 6 años dentro de la empresa Sí, y se despide, que no pueda tener indemnización? sí, ¿En qué claro. caso? Notoria mala conducta.
Sí, Que acá estamos del otro lado. ¿Quién tiene que probar la notoria mala conducta? El empleador. claro. Porque el principio básico de todo esto es quien alegue mayor tarifa o mayor derecho es quien tiene que probarlo. Claro. En el indirecto es el trabajador. En el abusivo es el trabajador, que es muy doloroso Sí, porque se sintió de esa manera y es quien tiene que buscar las pruebas, quien tiene que pedir testigos y, bueno, se tiene que someter porque por más que se trate de no revictimizar y de cuidar, de todas maneras está dentro de un proceso. claro. Pero con la notoria mala conducta, vamos a leer qué configura la notoria mala conducta. Y Bien. si alguno de nuestros oyentes se siente identificado con alguna de estas, es porque se está portando mal y porque, bueno, que sepa que existe esta figura y que donde esté, esto es como los cuestionarios que dicen si usted tiene uno o más de Marque. esto, claro, marque. Si tiene uno más, ojo porque no cobra ni la indemnización, tampoco cobra el aguinaldo. Ah, Así que atención con esto. Lo primero, esto sí es, deben ser hechos voluntarios. Tiene que ser relacionado a la actividad laboral, obviamente. No es que yo tenga mala conducta porque, bueno, voy al estadio y me Sí, desacato. claro. Acá estamos en el ámbito. Tiene que ser de tal gravedad que haga imposible la continuidad. Puede ser por un hecho habíamos hablado que era, por ejemplo, en el marco del acoso sexual solamente un hecho configura ya un pilar muy importante. No se necesita una reiteración, pero en el caso de lo que son conductas puede ser una o pueden ser conductas que no vayan todas, que no sea una y otra, pueden ser armar como una pequeña ensalada de todo esto que voy a nombrar. Puede ser una o varias. La apreciación sobre la configuración es realizada por el empleador. Esto es lo que hablábamos, que luego es revisado por el juez, obviamente, pero es el empleador el que tiene que decir, bueno, yo no voy a pagar IPD, no voy a pagar aguinaldo porque esto es... Tiene que ser delitos en perjuicio de la empresa. Tiene que ser pérdida de confianza. Esto es uno u otro o todos juntos. No Claro. es que se tenga que dar sí, por es taxativamente la lista que yo voy a leer. Claro. No. Puede ser utilización abusiva e indebida de correo o herramientas informáticas. Ojo con esto. Porque mirar mucho internet, escribir, llevar la correspondencia de la vida de uno en el trabajo es, bueno, falta intencional de rendimiento, ausentarse en el trabajo, concurrir al domicilio sin autorización, impuntualidades, faltas, marcar la tarjeta de otro compañero, que bueno, me contaron por ahí que esto pasa. Yo conocí algunos también. Claro. Falta de responsabilidad, dormirse en el trabajo. Y luego, bueno, obviamente las actitudes violentas, las agresiones, ya sea para los compañeros de trabajo como para el superior, no solamente las conductas violentas hacia el superior configuran notoria mala conducta, no. Hacia mis compañeros, no importa los rangos, las categorías, para arriba, para abajo, hacer un mal ambiente de trabajo, y todo lo que es la falta de respeto, todo lo que hace hacer intolerable el lugar de trabajo, claro. El ambiente. Todo eso configura notoria mala conducta con esa consecuencia, ¿no? Ese es el caso. Y yo no sé cómo estamos más o menos bien porque quería incluir un tema en la columna de los tipos de despido. Hay uno que es muy, muy, muy importante, que es el del trabajador sindicalizado. Ah, sí. El del trabajador sindicalizado es muy importante porque por las consecuencias que tiene para la empresa. Bien. Es un despido que de no configurarse, el empleador lo tiene que restituir, tiene que pagar los salarios caídos y va a tener una multa.
Acá es, yo, si la memoria no me falla, creo Eso que es, es el eso único. es porque el empleado está sindicalizado o es un O porque el motivo, claro, el motivo sea sindical. sindical. Claro. O porque, pero ojo, también hay que demostrar que el nexo, Sí, sí. porque lo más importante acá es el eslabón, Claro. porque la persona, por ejemplo, no tiene por qué ser dirigente sindical, Ah, es bien. por motivo, Sindical. Por motivo sindical. claro. Entonces Claro. dice, bueno, a esta persona la despiden y no, sí, todo el mundo, porque por eso yo digo, Un caso así podría ser, por ejemplo, alguien que está sindicalizado y cada vez que hay paro cumple con el paro. claro, pero bueno, cumple con el sindicato. Claro. Está sindicalizado. Lo despiden. Bueno, él dice, obviamente me despidieron porque yo actúo con mi sindicato como Sí, sea. sí, sí. Y esas son las consecuencias que puede tener. Si se demuestra y es así, las consecuencias para el empleador son esas, son gravísimas. Ahora, no, capaz que no. Capaz que la persona dice, tiene todo como yo acá, tiene todo y dice, bueno, sí, es por el sindicato. Y el empleador dice, no fue porque, bueno, la empresa está pasando por esto y entonces no es absolutamente lineal. Obviamente que las cosas se pueden demostrar, obviamente que hay pruebas, hay un proceso, pero a lo que voy es que hay que ser muy medido con lo que uno piensa que es. Claro. Claro. Otro tema más, para más o menos ir terminando, el tema de sacar lo que te corresponde en el despido. Porque a veces uno piensa que le corresponde tanto y al final después eso se ve reducido. Bueno, porque esos son los cálculos. Eso, Sí. primero, la persona cuando tenga dudas, sí puede consultar a un profesional que lo haga. O el Ministerio de Trabajo tiene una sección donde se analizan los quantum de todo, porque no es solamente. Lo que nosotros llamamos despido, en realidad, es la indemnización por despido. Claro. Eso es una indemnización, eso es poner el foco en que la persona se queda sin trabajo. Claro. Después lo que hay que pagarle a la persona es, sobre la base de su último sueldo, se le paga su sueldo y se le pagan las alicuotas. Las alicuotas es todo lo anterior al año, por ejemplo, el aguinaldo, salario vacacional, licencia va de año a año. Bueno, la persona, no todo el mundo empieza a trabajar un 1 de enero y cesa un 1 de enero. Sí. Eso que quedó se paga en alicuotas. ¿Qué significa? Lo que le corresponde al momento del egreso. Entonces ahí tenemos licencia, tenemos salario vacacional, tenemos aguinaldo, tenemos viáticos que no haya utilizado, tenemos la antigüedad y algo más que capaz que me olvido. No, creo que no, creo que es ¿qué es eso? Las alicuotas son eso. Pero sumado al a esa indemnización, a ese IPD. Pero bueno, hay personas que cuando ven el recibo dicen, no, acá falta algo. Y puede faltar. Y no necesariamente por mala voluntad del empleador. Es decir, acá lo más importante es no ver que hay atrás de todo una intención de, no, puede ser que, bueno, que hay determinado rubro que no lo incluyeron y que solamente con comunicarse con la empresa y decir, no me incluyeron esto, ya está. Para mí es muy importante eso, de no ver todo con una intencionalidad, porque son cálculos, las empresas, los comerciantes los tienen más que digerido. Eso ni que hablar, es porque cada alicuota lleva un cálculo. Eso está más que digerido para cualquier empleador, pero puede ser o que el cálculo lo hizo mal, o que determinado rubro no lo incluyeron, y bueno, capaz que hablando solamente con el empleador ya eso se soluciona,
Y bueno, y si no se soluciona o si la persona le persiste con su duda y dice, no, acá hay algo que no me pagaron o lo que me pagaron no refleja lo que yo trabajé, ahí sí que o un profesional o una consulta en el ministerio. Lo más importante de todo es que muchas veces hay una como un imaginario de que se hace mucho, que se suma, que se hace mucho dinero. Muchas veces no es así. Mismo cuando se van a los reclamos hay que tener cuidado con las cifras que se manejan, porque yo te decía fuera de micrófono, se empiezan a sumar multa del 10% por el artículo 29, daños y perjuicios, actualizaciones, intereses. Y después cuando uno va a la audiencia, que toda audiencia laboral comienza con una conciliación, se concilia y se olvida todo eso y esos montos no significaron nada en su momento, salvo que la persona capaz que tenía una expectativa de determinado monto y después por varias razones todo eso se desinfla. Entonces hay que ser medido y hay que atenerse lo más posible a la realidad y a la realidad de cada uno. Bueno, perfecto. Bueno, ahí tenemos un gran pantallazo sobre el tema de los despidos, que es un tema que a veces no está claro. Yo conozco mucha gente que dice, bueno, voy a sacar tanto dinero y después es exactamente, mucho menor. Es mucho menor. Por eso, que depende de muchísimos factores, que no todos es intencionalidad del empleador. Puede ser que tenga retenciones, que tenga adelantos, Claro. que entonces eso hasta el mismo trabajador se olvidó. Nosotros tuvimos un caso de un reclamo y dijimos, bueno, pero acá hay una serie de adelantos que cuando cesa la relación laboral, Claro. eso, entonces todo se ve reflejado en un recibo y luego en la plata en el bolsillo. Es así. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, Erika. Bueno, te esperamos en unos días también para poder charlar de otros temas. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación.